los miedos evolutivos. Yo quisiera aquí, antes de pasar, bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor, donde están ya las fotos de los niños. Miren, ahí ustedes tienen, por ejemplo, una niña con un gran miedo a un perro, que está en realidad con una cara sonriente. Tenemos la imagen de un niño asustado frente a una araña, ¿no? A la extrema derecha tenemos el miedo al doctor. Todos estos a veces están asociados a experiencias inadecuadas, pero luego se hacen como fijaciones y se generalizan. Entonces hay un perro que lo asusta del vecino, pero el niño le empieza a tener miedo a todos los perros. Entonces, lo que es importante es poder trabajar los miedos, tratando de romper, digamos, el proceso cognitivo que lo lleva al niño a generalizar la idea de que un animal determinado le puede hacer daño. O mamá, y eso lo vamos a ver dentro de un ratito cuando hablemos de qué dependen los miedos, ¿no? También a veces hay mamás o papás que tienen miedos a determinados, siendo adultos tienen miedos a determinados animales. Yo recuerdo una madre en un nido que me decía, ¿no? Ella me contaba, estoy preocupada, mi hijita tiene mucho miedo, cuando vamos al parque no quiere ir ahora último, porque la vez pasada una paloma voló bajito por su cabeza, y el papá agarró y le dijo, pero ¿cómo no va a tener miedo? Si toda la vida tú has tenido miedo a todo cuanta ave vuela, que vuela por cerca a ti, hasta la gallina le tiene miedo, me dijo. Y entonces ella se quedó callada, y entonces era realmente, hay miedos que se aprenden, ¿no? Pero vamos a conversar un poquito de algunos de estos miedos. Miren, yo les decía, por ejemplo, que el miedo a la oscuridad. En realidad la oscuridad para los niños tiene muchos significados, mucho simbolismo. Se asocia a la noche, con sentirse solos, desprotegidos, irse a dormir a su cuarto o irse a dormir a su cama, aún niños durmiendo entre el mismo cuarto con los papás, ¿no? A veces tienen miedo a la oscuridad y quieren pasarse a la cama de papá o de mamá. Entonces, este miedo se asocia con la idea de que la oscuridad esconde a personas desconocidas y pueden estar debajo de la cama, pueden estar dentro de un armario, detrás de las cortinas. El muñeco que está en el cuarto y que es un muñeco con el que puede jugar en el día, de repente él piensa que en la noche toma vida, ¿no? Entonces, todas estas situaciones se producen de manera transitoria y se pueden ir modulando con la experiencia. Esos miedos son frecuentes, sobre todo en 3 y 4 años. Si persisten, a medida que los niños van creciendo, ya es cuando debemos de pensar en algunas situaciones de manejo. Es decir, si un niño, por ejemplo, con 9 años no puede dormir solo, de 8 años, deberíamos consultarlo porque puede ser que no es un miedo, sino ya es un trastorno de ansiedad. Después vamos a conversar algunas alternativas. Ahora estoy solamente planteándoles el significado de algunos miedos. En el caso de los miedos, por ejemplo, de los niños a los seres fantasmales, son en realidad razonamientos que son irracionales. En su gran mayoría, como les digo, son temporales y pasajeros. Y va a depender mucho de la actitud del adulto. Vamos a mirar la siguiente, por favor, que es reconocer las necesidades especiales de los hijos pequeños. Miren, el que un miedo se convierta en algo continuo, permanente, va a depender en gran medida de las actitudes de los padres. Pero antes de pensar en eso, tenemos que reconocer que los niños más pequeños, y cuando hablo de niños pequeños, yo hablo de los niños de 0 a 6 años, ¿no? Los niños que todavía les llamamos de la primera infancia, tienen necesidades especiales justamente porque hay un gran desborde de imaginación y de fantasía. Entonces, ellos, cuando hablamos de necesidades especiales, quiero que quede claro que yo estoy convencida de que los padres atienden muy bien las necesidades fisiológicas de los niños. Alimentación, higiene, sueño y hasta protección también, ¿no? Los protegen ante posibles peligros, sean reales o imaginarios, pero los niños tienen necesidad también de establecer un vínculo afectivo seguro, de sentir que tiene a alguien que lo protege en todo momento. Necesidad de compartir, de jugar momentos con los padres, porque es a través del juego y del compartir que el niño justamente establece estos vínculos afectivos seguros. Entonces, dichas estas cosas,
quiero ahora sí explicarles por qué la aparición de los miedos se da en algunos niños más que en otros. Y es que la siguiente, por favor, es la aparición de los miedos varía de niño a niño. Cada niño tiene un temperamento innato. Es decir, tú puedes tener dos hijos y ser dos hijos diferentes, porque depende de qué es lo que hemos transmitido en los genes. La aparición de los miedos, entonces, va a depender en gran medida del nivel de sensibilidad del niño que está dada por el temperamento innato. El temperamento innato es una tendencia natural a reaccionar de determinada manera. Papá y mamá nacieron con un temperamento innato y todos los niños del mundo igual, pero a lo largo de la vida y en el crecimiento vamos aprendiendo a manejar nuestras emociones y vamos aprendiendo a formar el carácter. Ese carácter ya es una parte en la cual está implícita el temperamento, pero además las experiencias y el aprendizaje y todo el acompañamiento que el adulto y el entorno en general ha hecho a este niño para darle seguridad, darle confianza y poder enfrentar situaciones. Entonces, en la historia de un niño está su temperamento innato, la historia de separaciones y pérdidas. Hay niños que han tenido muchas pérdidas, entonces tienen miedo de perder a mamá, de que los papás también se separen. Vamos a pensar, un niño que papá y mamá se han separado, a veces son niños más temerosos de las pérdidas, incluso de juguetes, tienen miedo de perder un juguete. Y ahí sí les quiero decir algo que es importante. A veces hay niños que asignan su seguridad a un juguete determinado. Winnicott es un psicoanalista que hizo todo un análisis muy interesante del significado de los objetos para los niños, de los juguetes. Él hablaba del objeto del juguete transicional, que es aquel que ayuda al niño a crecer, pero que el niño lo necesita y quiere tenerlo. Y eso nos explica, por ejemplo, por qué hay niños que cuando van a una situación nueva, por ejemplo, al nido, quieren llevar un juguetito, quieren llevar su colchita. Si pudieran, creo que llevan hasta la cama. Claro que no pueden llevar a mamá y a papá, pero esa es la situación, ¿no? Entonces, depende también la aparición de los miedos, de los sentimientos que experimentan los padres y de cómo el padre maneja la situación con los hijos. Y aquí es donde lo importante es que hay padres que tienen muchas expectativas respecto a sus hijos. Y el niño es un ser muy perceptivo. Las veces que hemos conversado se los he señalado, ¿no? Es muy perceptivo y se llama, él establece una relación intersubjetiva muy particular con las personas que pertenecen a su entorno inmediato, su familia, las figuras de apego. Entonces, él capta los sentimientos de los padres en su voz, en sus gestos, capta las expectativas de los padres muy fácilmente. Entonces, hay niños que pueden tener un miedo evolutivo y algunos adultos, pues, transmiten al niño la idea de que no debe ser miedoso. Entonces, ya le está dando al niño una señal de cuáles son sus expectativas. Hasta los 3 años los niños son más espontáneos y por lo general no les es posible ocultar el miedo y no los expresa. Sin embargo, cuando tienen 4 o 5 años, algunos niños empiezan a sentir vergüenza, más que nada por sus padres o por las otras personas, sean compañeritos, no sé, tíos, hermanos mayores, y deciden callar y conviven con un miedo por mucho tiempo. El miedo es algo que desde la mirada infantil es algo real, el niño lo siente así como algo real, pero algunos adultos con buena intención solemos negar el miedo como una emoción negativa, ¿no? Y les decimos a veces, no, hijito, no tengas miedo, no pasa nada, ¿cómo le vas a tener miedo a ese perrito? Míralo, no tiene cara de malo, mira, ahorita yo lo voy a coger, lo voy a tocar. Pero el niño puede sentir en ese momento y puede incluso actuar en función a lo que tú le estás pidiendo, pero sin embargo, él sigue sintiendo ese miedo y esa emoción negativa, ¿no? Entonces, para el niño es más bien necesario que el padre le valide la experiencia. El miedo, el niño lo que necesita es que le digamos, me parece que estás con miedo y te entiendo. Aquí estoy yo, a tu lado, yo siempre te voy a cuidar, no te preocupes,
pero decirle, entiendo que tienes miedo. A mí también de pequeño me asustaban algunas cosas. Compartir el miedo de los padres con el hijo ayuda muchísimo, ¿ya? Incluso conocer cuáles son esos miedos. Algunos papás a veces piensan que contar los miedos a sus hijos es ponerlo en un nivel de vulnerabilidad y como afirmarles a ellos que se debe tener miedos. No, es contarle que es algo que se siente, pero que se puede superar, ¿no? Entonces, nunca, por más dulce que sea nuestra voz y le sonriamos, nunca le digan, no tengas miedo, ya estás grande para tener miedo, o mira, sí le puedes decir, mira, un monstruo no puede entrar a tu cuarto, primero porque los monstruos en realidad solo existen en los cuentos, en las películas. ¿Tú has visto alguna vez un monstruo? No, no los hemos visto, pero sí entiendo que te den miedo, porque cuando uno es pequeño, uno tiene miedo a los monstruos. O sea, ese tipo de respuestas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Vamos a hablar de un juego que hasta los 3, y créanme, en algunos niños hasta de 4, es un elemento importantísimo para trabajar todos esos miedos que tiene el niño a la pérdida, al abandono, a la separación. Miren, pensemos un poco primero qué cosa significa el juego a las escondidas. El juego a las escondidas, les pongo ahí, es mucho más que un juego, porque realmente es toda una actividad simbólica. El niño está descubriendo que existen cosas reales y que a veces esas cosas reales no están cerca de él. Puede ser su juguete, puede ser que en la noche un niño llore y tú no sabes por qué llora, y es porque tú le has quitado el peluche y él no te puede decir, quiero que me des mi peluche. Y su peluche que está al pie de la cama es el que le da a él seguridad y ya no está. Miren, yo he trabajado con niños adoptados y les quiero comentar. Yo recuerdo una madre que vino, no tenía ya su niño 15 días y me decía, casi todos los días llora y no sé qué hacer. Ese niño le empecé a preguntar por su historia. El mismo día que conoció a los padres adoptivos, ese mismo día se lo llevaron. ¿Por qué? Porque era un bebé de 9, 10 meses y dijeron, nada, se va a acostumbrar, ha sido una relación con gran empatía, que se lo lleve. Y yo le decía, ¿tu niño ha regresado en algún momento a la casa hogar? No. Miren, hicimos todo un proceso para que el niño fuera haciendo como una especie de separación con la casa hogar, ¿no? Donde él había vivido. Porque la desaparición de todo aquello que él tenía, que deja de existir, genera una gran ansiedad. Y yo sé que probablemente al segundo mes, al tercero, al cuarto, el niño se va a acostumbrar, pero es a un costo emocional muy alto. Entonces, cuando nosotros jugamos a las escondidas con un niño pequeño, al niño le da un gran disfrute, sobre todo cuando tú inmediatamente reapareces. Piensa en las que tienen bebés pequeños. Y ustedes cuando han tenido sus niños de 2 años, ¿no han visto cómo ellos se esconden? Y esa etapa en que el niño solo se tapa la cara con las manos y él cree que está escondido, está jugando a diferenciar la realidad de la imaginación, el miedo a perder y el miedo a perder cosas, a perder personas, a perder objetos. Por eso él mismo se esconde y también disfruta de que el papá o la mamá lo encuentren. La que sigue, por favor. ¿Qué ayuda a los niños a superar sus miedos? Ahí vemos a un niño, el sentirse, que se siente sumamente protegido porque está ahí delante de él un oso, que es un oso, es un superhéroe de oso que asusta a los monstruos para él y es el que le da tranquilidad. Pero en realidad los superhéroes de los niños son sus padres. O sea, vamos a mirar la que sigue, por favor. Lo primero para ayudar a nuestros hijos a superar sus miedos es reconocer el estado emocional del hijo, acogerlo, aceptar su miedo. Eso es lo que yo les decía antes, validar su miedo. Sé que estás con miedo, que tienes miedo, ya me di cuenta, a los perros. No importa, no te preocupes, yo voy a estar aquí para ayudarte. Yo sé que para ti sí es importante. O sea, no me importa, cuando dije no importa, no importa lo que va, no es que no importa el miedo, hay que tener cuidado con las palabras. Hay que decirle, no importa este momento porque yo siempre te voy a cuidar.
pero ya sé que tú le tienes miedo. No me había dado cuenta que le tienes miedo a los perros. A veces, a mí yo cuando era chiquito también me asustó una vez, el perro del vecino, etc. Entonces, hay que reconocer el estado emocional del hijo. Hay que aceptarlo. La que sigue, por favor. Hay que tener una actitud de escucha y eso tiene que ver con lo que les dije hace un rato. La actitud de escucha es más que solamente creer que es a ver, cuéntame a qué le tienes miedo. No, 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 no. No es solamente cuéntame a qué le tienes miedo, porque si el niño ya sabe que tú tienes expectativas de que él no sea miedoso, o él siente que los niños de su edad ya no pueden ser miedosos, él no te va a contar. Entonces lo que tienes que hacer es darle tranquilidad. Ahí es cuando interviene esto de contarle y narrarle tus propias experiencias de miedo, o contarle de un niño que tú conociste, ¿no? Entonces, la actitud de escucha y las palabras que aceptan y validan sus miedos son las que van a darle la protección y la seguridad. Eso es lo que tenemos que tener como punto de partida, ¿no? Vamos a mirar la siguiente vista. No es solamente hablar, a veces es el tema corporal. La corporalidad acompaña al gesto del padre y ratifica lo que está diciendo verbalmente. Una madre que habla, pero de pie, mientras el niño está asustado ante algo, no es lo mismo que una madre o un padre que se agacha, que acoge al hijo, que le hace sentirse acompañado y fortalecido. Son cosas importantes. Cuando un niño ya tiene 5 años, 6 años, los padres como que ya están hartos y sienten que ya eso tiene que cambiar. Y decirle, mira, tú ya eres grande, empiezan a decirle. Y entonces el niño a esa edad todavía necesita los abrazos y el acogimiento corporal, no solo de las palabras que los padres pueden darle. La que sigue, y seguimos con lo mismo. Los niños de todas las edades necesitan besos, abrazos, sonrisas. Miren, digo necesitan. O sea, no es algo que se debe pensar que ya el niño grande no se le tiene que darle porque se engríe demasiado. No. Y ahora, la siguiente. Vamos a hablarles de algunos recursos y después ya responderemos las preguntas que hayan ustedes planteado. La literatura infantil es un tema que aborda la temática, los miedos, y hoy en día más que nunca lo aborda, porque hay cualquier cantidad de cuentos. La que está hacia la extrema izquierda, por ejemplo, es el cuento de, ustedes ven a un niño que está gritando. Yo tengo el cuentito, voy a ver si se los enseño. El cuento es en realidad de un niño que tiene miedo a los monstruos y de un monstruito pequeño que tiene miedo a los niños, ¿no? Entonces, es muy simpático. Las 3 pequeñas lechuzas también es de unas lechucitas que la mamá se desaparece, no la encuentran en el nido y ellas se asustan muchísimo hasta que la mamá regresa, pero hay toda la emoción y todo el sentimiento. Entonces, Ramón Preocupón, y hay muchas otras posibilidades. Vamos a pensar en recursos también. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los recursos es el de dibujar nuestros miedos, que tiene variaciones. En dibujar los miedos, lo que se le pide al niño es que dibuje aquello que le da miedo. A veces los niños te dicen, es que no sé cómo es, pero tengo miedo a un monstruo. Bueno, dibuja un monstruo, pero no sé dibujar un monstruo. Mira, imagínatelo, ¿cómo crees que es un monstruo? Y te puede decir, es feo, tiene la boca grande, tiene dientes. Bueno, eso dibuja. Entonces, a veces es simplemente dibujar los miedos, luego arrugarlos, y luego los podemos hacer que se lo entren a la cajita come miedos, que es cuando uno asocia el dibujo con la cajita. Yo, digamos que inventé para un niño un juego diferente, ¿no? Que era, dibuja tu monstruo, pero antes le había dicho que me hiciera un dibujo de un paisaje o de algo muy bonito, ¿ya? Entonces el niño lo dibujó. Luego le dije que dibujara su monstruo y le dije que lo recortara. Y lo recortamos y lo pegamos en ese paisaje bonito que el niño había hecho. Le dije, mira,
tu monstruo ahora va a vivir en este hermoso paisaje que has hecho y yo estoy seguro que se va a sentir feliz y de repente ya no va a querer venir a asustarte porque le va a gustar más bien vivir en un sitio así más bonito. Eso funciona con los niños más pequeños. A veces con los niños más grandes hay toda una serie de posibilidades. Lo interesante es que la caja con miedos sea hecha con el propio niño, para que él haga el diseño. El diseño puede ser una simple caja, tipo caja de zapatos, o una caja más pequeña, a la cual tú le haces un huequito, y ahí se meten también los miedos en los niños más grandes que ellos han nombrado. Y esa caja se le da a los papás para que ellos la guarden, porque ellos son los elementos de protección a los cuales muchas veces el niño llama y acude en la noche. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que pensar en cuanto a algunos de los recursos. Hay otros recursos que ustedes van a encontrar y que ustedes pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, hay psicólogos que dicen, organicemos una fiesta con los amigos. Ahora no podemos organizar nada, ¿no? Pero organizar una fiesta donde todos nos vamos a disfrazar, por ejemplo, de monstruos, para aquellos niños que tienen miedo a los monstruos, ¿no? Los cuentos son un elemento bien importante para hacerlo. En otros casos, cuando se hace la fiesta temática, se adorna con dibujos que los niños, cada niño, por ejemplo, la entrada para el niño es un dibujo de un monstruo, y luego se pegan, por ejemplo, en una especie de panel o en algún sitio de la casa, y todos empiezan a conversar, a ver cuál es el monstruo más feo, quién dibujó el más horroroso, se empieza a conversar con todos los chicos si alguna vez han visto un monstruo, todos empiezan a contar que no, entonces empezamos a conversar de que los monstruos en realidad existen en nuestra imaginación, nosotros no los inventamos. Y eso es una cosa que tenemos que plantearles a los niños, ¿no? Vamos a pasar a la última para, Lucía, pensar en las preguntas. ¿Ya? En la última imagen que les he planteado, estamos básicamente allí dejándoles un mensaje. Hay que tener paciencia con los hijos, pero además hay que tenernos paciencia nosotros mismos, porque ese es uno de los temas que nosotros tenemos que tener paciencia. La crianza y la formación de un hijo es un proceso de aprendizaje y de emociones contradictorias. Entonces, hay que irlo caminando con mucho amor y paciencia hacia ellos y hacia nosotros mismos. Ahorita, en momentos de pandemia, queda claro que han habido muchas experiencias compartidas que tienen que ver con el miedo. Las familias en general están más irritables, con menos paciencia, por más que los padres digan que están dedicando más tiempo a sus hijos, cosa que es real, pero también estamos teniendo a veces actitudes un poco menos pacientes con los hijos, ¿no? Entonces, esas son algunas de los datos que quería compartir con ustedes y vamos viendo, Lucía, a ver qué han puesto en el chat. Gracias, Ethel. Muchas gracias por todos los alcances, por todos los tips, por invitarnos a repensar en el miedo y que definitivamente es una emoción con la que convivimos no solo los niños, sino también los adultos. Vamos a dar pase para preguntas. Si quieren pueden abrir los micrófonos, si desean pueden escribir por el chat. La idea es que vayamos intercambiando estas dudas y consultas y temores que muchas veces también entre papás y mamás nos vamos ayudando. Algo que quizás mientras se animan les puedo decir también es que he visto que los niños ha aparecido en algunos, por lo menos en mis sobrinas tengo dos que han estado con miedo a la muerte de sus abuelitos y muy asustados, y entonces el tema de la muerte también se ha convertido ahora, en época de pandemia, en un tema que los padres han tenido que abordar, y no todos los padres les gusta abordar este tema, ¿no? Es cierto, mi hijo Ethel de 5 años ha estado hace 2 semanas muy asustado, 2, 3 semanas muy asustado acerca de la muerte, preocupado en relación inclusive de si él se podía morir, ¿no? Entonces... Claro, también, sí, así es.
Ethel, preguntan, ¿cómo hablarles de la muerte? ¿Cómo hablarles de repente en ese contexto cuando hay mucho temor hacia la muerte? Eva Ya, Karina consulta, ¿cuáles son los miedos más comunes en niños de 2 años? ¿O estos miedos ya. pueden ser muy Esta voy variados? a hacerla porque es más sencilla y después le hablamos de la muerte porque es más compleja. ¿Cuáles son los miedos más comunes en los niños de 2 años? Mira, en los niños de 2 años los miedos más comunes es la separación de los padres. Fíjate, tu hijo que ya camina, que se va a jugar a un lado y al otro, de repente empieza a gritar en el cuarto donde está y dice, mamá, ¿dónde estás? Y corre, y te ve, y de repente tú le dices, hijito, ¿qué pasó? No, es que no te vi. O sea, están procesando su independencia. Y aunque parezca tonto, este es uno de los miedos más comunes y más sencillos y evolutivos de los 2 años de edad. También empiezan a ver ahora más tempranamente el miedo al dormir, porque en realidad es el miedo al dormir, no es el miedo a la oscuridad. El miedo al dormir tiene mucho que ver, y todos los artículos que ustedes puedan leer, es uno de los miedos mucho más analizados. Es un miedo en realidad a la separación de los padres, porque a veces los padres siguen haciendo cosas y el niño ya se tiene que dormir. Es el miedo a, a perder el control del ambiente y del espacio. Miren, pensemos en nosotros los adultos. ¿Qué cosa significa cerrar los ojos? Cerrar los ojos implica ya no tener contacto con la realidad. Pierdes el contacto con todo. Entonces, eso es lo que le da miedo. El alejamiento de lo real, las imágenes que está compartiendo. A veces no tienen ganas de cortar una actividad que a ellos les resulta placentera. Muchos padres que trabajan llegan hacia la tarde-noche y los niños se resisten a ir a dormir. Por eso tiene que haber una anticipación al momento de dormir y tiene que haber un acompañamiento en el momento de dormir para que en el niño no se empiece a instalar el miedo, que se convierte luego en todo un montón y cúmulo de fantasías acerca de lo que puede pasar en la noche. Y si al comienzo le daban miedo de que los ruidos a la hora de dormir y decía que oía ruidos, luego quería la luz porque le asusta de que algo pase dentro de su cuarto, luego de repente empieza a pensar que hay en el armario y se levanta y empieza a revisar todo el cuarto o pide a mamá que revise. Entonces, todas esas cosas son instalación de miedos que empiezan con un miedo evolutivo no bien trabajado. El miedo al ingreso al nido. Muchos niños empiezan a los 2 años, la mayoría, cuando ya caminan o papá y mamá deciden que ya está más grandecito. También hay el miedo al nido, que sigue siendo el miedo a la separación. Hay comportamientos en los niños a esta edad que no tenían y empiezan a tener como señal de miedo, el miedo a los payasos. ¿Por qué? Porque han visto a las personas y si no han socializado mucho y no han tenido la oportunidad de ver personas disfrazadas y de repente ven una persona disfrazada, ellos se asustan. Por eso es que a mí me encanta cuando hacen actividades o hacen espectáculos donde llega alguien y se va disfrazando y los chicos se divierten también. El miedo a lo imprevisto. ¿No les ha pasado que su niño a partir de los 2 años está jugando y de repente vamos a pensar que al frente tienen a mí me ha pasado trabajando con niños y como yo he tenido un edificio que construía frente a mi casa, oían el ruido de los volquetes que tiraban las piedras y esos ruidos fuertes, el ruido a la sirena de los todo lo imprevisto le da miedo al niño de 2 años, porque también ya está conociendo la realidad, sabe que es una ambulancia, va a un hospital, va a recoger un enfermo, sabe que los policías chapan a los ladrones, oye el ulular de la ¿cómo se llama?, de la sirena de los carros policías y se asustan. O sea, esos son los miedos más comunes en los niños de 2 años. Ahora, ¿cómo hablarles de la muerte? Miren, yo he tenido la experiencia muy cercana hace poco, porque tengo 3, 4 sobrinos pequeños y el abuelo estaba muy, muy mal, muy, muy mal. Y la idea era ver cómo podíamos prepararlo para esta situación, prepararlos a los chicos. Entonces, primero les digo, es diferente. Cómo hablarles a la muerte depende de la edad del niño y depende también de la situación y la experiencia. Cuando la muerte es imprevista, es la muerte más complicada, porque el niño no la entiende, ¿no? Pero sí podemos hacer que el niño entienda qué es la muerte. Cuando, por ejemplo, no sé,
Yo me acuerdo de un niño en el nido que buscaba en el jardín chanchitos, y ustedes dirán, qué agresivo, y los sacaba y a veces los miraba caminar y de repente los pisaba. Y luego volteaba y le decía a la Miss o a alguien, ¿no? Se murió. Y entonces la Miss, yo le dije, dile, lo has pisado y se murió, para que entienda que es como consecuencia de algo, primero, ¿no? Cuando hay un familiar que está enfermo, sí podemos conversarles a los niños y decirles, mira, abuelito está muy enfermo, muy delicado, vamos a esperar que se sanen, pero a veces las personas cuando están muy enfermas no se sanan. Y lo importante es que hagamos un proceso que los ayude a despedirse. Yo les pedí a los papás, a mis sobrinas, que lo que hicieran fuera hacer que los niños, porque una vivía en Piura, la otra vivía en el extranjero, y siempre en Navidad venían a reunirnos, todos nos reuníamos en una casa familiar donde todos nos juntábamos. Entonces, lo que yo les decía es, tienen que sentir que se están separando del abuelo. Entonces, hicieron dibujos. Un dibujo que si el abuelo está todavía vivo, se le puede llevar el dibujo, para que el abuelo lo tenga, lo guarde, y dices, mira, vamos a llevarle al abuelo este dibujo para que lo acompañe. Es como que tú estuvieras con él porque le vas a dejar su dibujo. O mi sobrina, la de que se vive en Piura, le envió un dibujo. Hizo un dibujo, papá lo escaneó y se lo mandaron al abuelo. Y después le contaron cuando el abuelo había fallecido, ¿no? Entonces, hablar de la muerte es hablarles en realidad del ciclo de vida. Todas las personas vamos a morir. Es que, por eso les digo, aquí va a depender de la actitud del adulto. Hay personas que no quieren hablar de la muerte. Entonces, hay muchos rituales para que los niños se despidan. Por ejemplo, cuando no está la persona que va a fallecer cerca, decirle, mira, vamos a mandarle un globo al abuelo. Quizás le llegue, quizás no le llegue, y mandamos un globo al cielo, ¿no? Y decimos, ¿no? Entonces papá o mamá te puede preguntar, mira, ¿cuándo? Y ahí tiene que ver, también me había olvidado de comentarles, para hablar de la muerte, tenemos que pensar en cuáles son nuestros sentimientos. Yo he escuchado las cosas más increíbles. Dice un padre que le había hablado a su niña que era la muerte. La muerte es cuando las personas ya no viven con nosotros, ya no caminan, ya nos hablan, no, se van a un lugar especial. Al niño pequeño no tienes que decirle, bueno, este señor, lo que le dijo que el abuelito que estaba muy enfermo, le dijo, mira, abuelito ya no va a estar con nosotros. O sea, ya no lo vamos a poder ver, ya no nos va a poder conversar. ¿Y dónde va a estar? Yo no quiero que mi abuelito se vaya. Entonces, es que todas las personas, hay un momento en que van a fallecer, van a morir, hija. ¿Tú te vas a morir? No, yo no me voy a morir, mírame, yo estoy sano. Pero eso se lo puedes decir, ¿ya? Pero a veces lo que ocurre es que alguien se muere, como me ha pasado a mí, ¿no? Una profesora de uno de mis hijos de 30 y tantos años, su esposo igual, casi de la misma edad, y él le dio un infarto y murió. Y todos los chicos en angustia y llanto por verla, porque se había muerto el esposo de su Miss. Pero si era joven, mi Miss es joven, tú me dijiste que la gente que se muere son los viejitos. A veces pasan cosas, hijo, y a veces hay personas que no sabíamos que estaban muy enfermas. Y tú me dirás, o ustedes me dirán, ¿qué miedo, ¿no? Sí, pues, los niños van a tener que procesar lo de la muerte, pero hay que hablarles, ¿no? Si hay alguna pregunta específica con relación a la muerte, antes de darles algunas otras respuestas a las preguntas que ahí veo en el chat, ¿hay alguna pregunta específica de alguien con relación a la muerte concretamente? Me gustaría saber. Mercedes nos comenta el libro Corazón en la botella, que habla sobre el duelo, ¿no? Es un libro, si mal no me equivoco, del Fondo de Cultura Económica, que la pueden encontrar es una librería acá en Miraflores, que habla Corazón en la botella, es sobre el duelo, es muy bello, y eso vendría a ser sobre la muerte. Sí. Y también... Lindo. Perdóname, Lucía, sí. Hay un cuento muy, muy hermoso, que a mí es uno de los que más me gusta. Lucía, te voy a dar el nombre porque de verdad que no me acuerdo el nombre exacto, pero es de una osa que está con su osito jugando en el río. Y entonces de repente el osito le dice, mamá, te quiero tanto que no quiero nunca separarme de ti. Y mamá le dice, bueno, hijo, yo nunca me voy a separar de ti,
pero mamá, ¿y si te mueres? Le dice el osito, que ya había escuchado. Entonces le dice, mira, hijito, aunque yo me muera, nunca me voy a separar de ti porque yo voy a estar presente en tu corazón. Y le dice, y voy a estar presente cada vez que tú vengas a bañarte a este río, cada vez que te trepes a un árbol a buscar miel, cada vez, o sea, le va contando todas las experiencias que se han vivido juntos. Y entonces le dice, y así te digo, hijo mío, que siempre vamos a estar juntos. Entonces es hermoso las imágenes son lindas. Hay muy bonitos cuentos sobre la muerte. También Ahí está, Nana Vieja. Nana Vieja de Ediciones Secaré. Es un poco más largo, lo recomiendo a partir de 4 años para arriba, para más chiquitos no, porque el texto es más largo, pero también es de una abuela que fallece y es bellísimo. Y también está la abuelita de arriba y la abuelita de abajo. Sí, 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 sí. Abuelita de arriba y la abuelita de abajo es de Tommy de Paola. A ver, abuelita. El corazón en la botella que nos ha compartido una mamá, ¿de quién es? Es de Oliver Jeffers, del Fondo de Cultura Económica. Ese sí es más fácil de encontrar, pero el de Tommy de Paola les voy a pasar porque ya está en video, o sea, es un libro que lo encontramos en la editorial Buenas Noches, de Norma, pero ya también lo pueden ver como video. Entonces, si es que para los que nos hace de repente más difícil encontrarlo, ahorita les voy a pasar. Audiolibro en español, es la abuelita de abajo y Voy la a ir abuelita de arriba. viendo el chat. ¿Algún otro consejo para transmitir seguridad a los niños? En realidad, para transmitir seguridad a los niños, lo más importante es estar cerca de ellos en esa etapa en la cual ellos necesitan sentir que hay alguien que los protege. O sea, el apego es el apego no es solamente estar cerca, 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 apegados, apapachados, hijo y mamá, no. Es que el niño sienta que aquel adulto que lo acompaña es un adulto que se preocupa por él, que satisface las diferentes necesidades que él tiene, que es un adulto que lo atiende oportunamente, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que pensar. Hay que desarrollar sensibilidad para captar cuando nuestros hijos se sienten mal y pensar que en las diferentes edades y etapas de la vida los hijos necesitan a los padres, aunque a veces creamos que ya están grandes. Eso es bien importante, ¿no? Que nosotros sepamos que la seguridad nos las da el diálogo, el leer los cuentos juntos, si es que hay un cuento, por ejemplo, en relación a la muerte, ¿no? Por ejemplo, no es decirle, toma, léelo, revísalo. Vamos a leer juntos este cuento que nos habla de un osito que se fue a pasear con la mamá y cosas por el estilo. Les comento que hay artículos muy buenos. Yo siempre recomiendo a los papás que lean Guía Infantil. Guía Infantil tiene artículos, videos muy buenos y también, ¿cómo se llama? Edúcame, que siempre les digo, aunque ahora último Edúcame, como que creo que estaba pidiendo inscripción. Miren, otra cosa que es importante y que les doy como consejo para evitar la inseguridad en los hijos, es que cada hijo tiene un ritmo de desarrollo. Y si uno de tus hijos podía hacer algunas cosas a cierta edad y el otro no lo puede o no se atreve, no los compares nunca. Nunca compares a dos hijos, porque cada hijo tiene su propio temperamento. Entonces, eso es importante. No lo apremies a hacer algo porque tú eres un gran deportista si quieres que tu hijo no le tenga miedo a las olas. Él no le va a tener el miedo a las olas cuando aprenda a no temerles, a través de tu ejemplo, de verte a ti disfrutar, cuando él empiece en la puntita en la orilla del mar a chapalear, que por ahí le llega una ola y lo hace caer y se asusta, y tú le dices, sí, te asustaste, a mí me pasó igual, y luego te vuelves a meter un poco más, para que sepa que no es que tú no tuviste nunca miedo de entrar al mar, ¿no? Entonces, son todas estas cosas las que nosotros tenemos que compartir con los hijos, ¿no? Y tener siempre cautela. Hay a ver, hay no, acá ya estoy mirando. Aquí está la abuelita de arriba y la abuelita. Sí,
el cuento también del oso que yo les he dicho, en YouTube lo he visto. ¿Cómo se titula? ¿Sabes lo que voy a hacer? Espérate, voy a ver si lo busco ahorita. Y para todas las mamás vamos a hacer un drive con todos los recursos para que lo tengan a la mano. También hay en Spotify, en charlas TEDx, hay unos podcasts interesantes acerca de cómo, o sea, cómo hablarles a los niños sobre la muerte, ¿no? Entonces, y que Sí. rescatan mucho de los aportes y recomendaciones que nos has dado, Ethel. Y yo creo que también es sumamente importante, obviamente estamos en una situación actual de crisis sanitaria, donde el tema de la muerte, pues los chicos lo están escuchando por todos lados, y creo que uno de los errores, por ejemplo, que yo cometí, fue hablarlo a veces en el momento de sobremesa, con la familia, y fue algo que en general puso ansioso a mi hijo, y ver los temas que conversamos sin que eso quiera decir, o sea, sinónimo de no tocar el tema y hablar sobre la muerte y hablar sobre sus preocupaciones. Ver en qué contexto, cuando estamos, de repente nos sentimos más cómodos, más tranquilos, conversar sobre esos temas y hablarlos con naturalidad. Otra cosa que a mí me funcionó fue, por ejemplo, si bien no practico una religión, tengo una fe en Dios, oro, entonces nos ayudó mucho orar con mi hijo, ¿no? Rezar en la noche cuando él tenía miedo, y él repetía lo que yo decía, o él proponía situaciones en la oración, para cuidar la salud de la familia, para cuidar la salud de los primos, de los abuelitos, y eso ayudaba a tranquilizarse, ¿no? Porque había una fe y se pensaba en algo más allá de la vida terrenal, por así decirlo. Y si bien puede ser un poco difícil para los chicos entenderlos, el hecho de que a mí me sintiera tranquila, orar con él y estar en esa compañía al momento de dormir, o cuando estamos un poco angustiados, orar nos ayudó muchísimo. Pero también depende de las creencias de cada familia, ¿no? A eso iba cuando les decía que tiene mucho que ver con las actitudes. Mira, las personas que son creyentes pueden creer en diferentes cosas, no solamente creer en el cielo, que es una cosa muy linda, decirle, mira, él está en el cielo. Una de mis sobrinas le dijo, mira, abuelito se va a convertir en una estrella. Ah, le dijo Sofía, que tiene 6 años, ahora entiendo, mamá, por eso hay tantas estrellas en el cielo, son las personas que se han ido al cielo. Y le pareció lindo, ¿no? Sí, hijita, le dijo, ellos siempre están desde ahí cuidándonos, son las estrellas. Y con esa idea se quedó. Hay otras personas, yo recuerdo un papá que le dijo que el abuelito se iba a convertir, él creía en la reencarnación. Entonces él decía, mira, cuando las personas fallecemos, volvemos a regresar al mundo, pero ya no somos seres humanos. Entonces cada padre tiene sus propios recursos y sus propios criterios. Algunas cosas que a veces algunos padres dicen es, debemos llevar a los niños al entierro, al funeral, ¿no? Todo depende. Por ejemplo, mi sobrina, disculpen que ponga los ejemplos, pero es lo más claro para mí para decirles, ¿no? Que es una niña discapacitada porque tiene parálisis cerebral. Ella quiso despedirse de su abuelo. Ella, ya le habíamos explicado que estaba muy mal, que abuelito iba a morir, que iba a fallecer, que no le iba a volver a ver. Y ella vivía con el abuelito, pero ya lo había visto enfermo hace mucho. Y entonces le dijimos que fuera a despedirse. Ella fue al cuarto, se despidió, le dio un beso, y cuando le dijimos, ¿quieres ir él ha fallecido en plena cuarentena, pero había la posibilidad de que fueran 2 personas, ¿quieres ir? Le dijimos, no al cementerio, pero salir, ¿no? A ver cuando saliera el ataúd. Ya le habíamos contado que su cuerpo se metía en una caja bonita, donde él iba a estar allí, pero su cuerpo, eso ya no era ya no era él. Ella no quiso y dijo que no, que ella ya se había despedido de su abuelo. Entonces, en los niños pequeños, muchas veces es ir, que lo vean, que se despida, pero allí depende de la relación y del manejo que haga el adulto, porque si va a estar la mamá o el papá llorando terriblemente, no les hablo de un llanto manejable, van a hacer que el niño lo vea como una situación realmente muy traumática. Entonces, pero no podemos dejar al margen a los niños porque entonces se pueden sentir solos y abandonados, ¿no? Entonces, hay que preguntarle también qué quisiera,
quiere, mira, nosotros con papá, si estuviéramos no en pandemia, con papá vamos a ir a un sitio que dependiendo de dónde lo vayan a enterrar, ¿no? Es como un parque grande, ahí abuelito va a estar, pero en realidad su cuerpo se separa de su espíritu o de su alma, y esa alma, ese espíritu, eso en lo que se ha convertido abuelito no está ya con él, por eso él no puede hablar, no puede conversar, ¿no? Ahora, hay que respetar los ritmos del niño, hay que entender que nos haga preguntas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los niños de 6 o 7 años, es más fácil primero conversar, ¿no? Conversar. Decirles que morir es terminar de vivir. Hay explicaciones, pero que se quedan a medias. Cuando tú le dices simplemente se ha ido, está en el cielo, desaparece, ya no va a estar con nosotros porque es como que abuelo desaparece, eso le da una parte de la explicación. Lo que hay que explicarle es que es el final de la vida y que él ya no va a regresar. Y a veces te pregunta ahí, ¿no? Si tú vas a morir, lo que les decía, ¿no? Entonces, no siempre hay que engañarlos con que solamente cuando estemos enfermos o viejecitos. Todas las personas podemos en algún momento morir. Le dices, pero yo ahora me siento muy bien, estoy muy sana, soy feliz de cuidarte, de estar contigo, ¿no? Eso es lo que podemos conversar. Pueden ustedes hacer con él un álbum de fotos en ese momento o armar un pequeño recuerdo del abuelo donde buscan las fotos que más les gusta, las pegan, las llevan para que las enmarquen todas juntas. O sea, hay muchas cosas para elaborar. Nosotros a mí me encanta, por ejemplo, tengo una amiga mexicana y ella, por ejemplo, le encantó cuando hubo la película de Coco. Por ejemplo, la película Coco es interesante. No sé quiénes de ustedes tengan a sus, hayan llevado a sus hijos o consideraron que podía ser interesante llevarlos a ver la película Coco, que es la del niñito que regresa al mundo de los muertos para que él quería ser cantante. Uh-huh. Ajá. Entonces, y Entonces, ahí hay toda una tradición, ¿no? O sea, claro, ellos tienen, mi amiga tiene un personaje en su casa, que es una de estas mujeres, ¿no? Que tiene su nombre, yo me he olvidado, ¿no? Pero hay que hablarles a los niños con Catrina, la verdad, y no con verdades a medias, Lucía. Las verdades a medias no son buenas, ¿no? Uh-huh. No son buenas. Es cierto. Ethel, muchísimas gracias a todos los papás y las mamás que se han conectado. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Sé que vamos a poder seguir acompañándolos a través de recursos, estos podcasts en Spotify, estos libros, también vamos a hacer una lista de recursos para poder compartírselas. Igual este video lo vamos a colgar en YouTube para que, en todo caso, si en algún momento lo quieran volver a ver, pueden verlo. Y agradecerles, y cualquier consulta y cualquier pregunta estamos acá para seguir acompañándolos. Gracias, Ethel, por tu tiempo, gracias por esta presentación. Gracias, Lucía, y gracias por la invitación también y poder compartir. Y diles a los papás, hay muchos videos muy simpáticos y orientadores para los padres. Uh-huh. Y también hay artículos interesantes como el tema de la muerte, porque no se puede generalizar tampoco, porque cada niño tiene su sensibilidad, tiene una relación con los padres, tiene una relación con los abuelos, y bueno, no sé, uh-huh. Esa es la parte más importante para poder personalizar el hablar del duelo con los hijos, ¿ya? Gracias, Lucía. Gracias, que tengan buena noche. Buenas noches a todos. Gracias.